Gulag estadounidense. Con más de 2,5 millones de personas presas en los Estados Unidos, las cárceles son un gran negocio. Ninguna otra sociedad en la historia humana ha encarcelado a tantos de sus ciudadanos. Estados Unidos tiene el 25% de la población carcelaria del mundo, pero solo el 5% de la población mundial. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, ningún fenómeno es más emblemático para la especulación carcelaria que el auge de las prisiones privadas. En los Estados Unidos, 2 millones de niños son arrestados cada año, el 95% por delitos no violentos. Estados Unidos encarcela 5 veces más niños que cualquier otro país en la Tierra. 1 de cada 6 afroamericanos y 1 de 36 hispanos han estado en la cárcel desde 2001. Hoy por hoy es quizás la tendencia más familiar e inquietante y con buena razón. Los incentivos económicos involucrados son obvios y atroces. Algunas de las compañías más conocidas habían visto sus ingresos incrementarse en más de 500% en las últimas 2 décadas. Así que, ¿qué hay detrás de esta industria? ¿Quién la dirige y quién se beneficia? Hoy hablaremos con la abogada Lisa Bloom, autora de Suspicion Nation, Nación de Suspicaces, y la principal comentarista en temas legales de la cadena estadounidense NBC y su programa principal, Today Show. Lisa, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente qué conoce del sistema carcelario estadounidense. Ni idea, no, voy a decir uno China. Estados Unidos. Yo creo que México. ¿Por qué hay un número tan desproporcional de los negros y los hispanos en las cárceles en comparación con los blancos? ¿Lisa? La principal razón que explica la disparidad racial en la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos consiste en que los recursos policiales se enfocan principalmente en barrios donde la mayoría es negra o morena. Para dar un ejemplo, los blancos y los negros consumen marihuana más o menos al mismo nivel, pero los negros tienen 4 veces mayor probabilidad de que los arresten y enjuicien por poseerla. En el sistema penal en general, hay un montón de estudios que demuestran que los afroestadounidenses tienen más posibilidades de ser arrestados, condenados y que les dicten sentencias mayores. Es decir, de principio a fin, el sistema de justicia penal los trata mucho peor que a los blancos. Y eso se debe al sesgo racial imperante en el sistema. Sesgo racial, sesgo étnico. La limpieza étnica es un poco más complicada en la zona sur central de Los Ángeles que en el sur central europeo. Es esencial en una democracia conseguir que la gente se limpie de una manera que pareciera como si lo estuvieran haciendo a sí mismos. Es decir, necesitan un suicidio social inducido, que se droguen y se meten solos y se maten solos. Así que, ¿cómo conseguir que la gente se suicide? Haciendo atractivo para sus hijos ganar dinero ilegalmente. Las drogas y el alcohol son excelentes herramientas para este fin, sobre todo cuando se combinan con el fácil acceso a las armas. Después vienen los arrestos de una manera muy visible, muy pública y muy mediática. Acto seguido, se crean historias para que la gente se culpe a sí misma de lo sucedido.
Así es como funciona todo. Por ejemplo, la marca Pepsi equivale a buen sabor. Los negros es igual a culpables de la venta de drogas ilícitas y de los crímenes. Apoyarlo al máximo a través de los medios de comunicación nacionales, cuyos propietarios son los contratistas de defensa, accionistas de cárceles privadas, fondos de inversión y otros intereses corporativos. Así se crean tendencias sociales a escala nacional y después global. La guerra contra la droga, la guerra contra el terror, la guerra contra los seres humanos. Cambiamos de perspectiva. Existe el fichaje racial cuando se trata de delitos graves como el asesinato, o es simplemente la suerte del sorteo, como el gobierno estadounidense nos quiere hacer creer. El fichaje racial es un gran problema al que le dedico un capítulo entero en mi nuevo libro, Nación de Suspicaces. No se trata de un problema exclusivo del sur de Estados Unidos, sino que existe en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde hay 4 millones de casos de fichaje racial, documentados por la misma policía. Jóvenes latinos y afroestadounidenses son detenidos y cacheados constantemente y resulta que en el 90% de los casos los chicos son completamente inocentes. Cuando se trata de crímenes violentos, ahí la cosa cambia porque hay una víctima que denuncia y a veces sabe la raza del acusado, como ocurriría en el caso de un asalto en la calle. Pero muchas veces se desconoce la identidad del perpetrador, como por ejemplo en un robo con allanamiento de morada o un homicidio sin testigos. En esos casos es tarea de la policía descubrir al culpable. Lo que hago en mi libro es profundizar en los estereotipos que tenemos del criminal negro y ver si tiene lugar en la realidad. Resulta ser que no lo tiene. La actriz afroamericana Lisa Bonet tiene clarísimo en cuanto a las cárceles en Estados Unidos. Las cárceles son los campos de concentración de nuestra era. Muchos entran para nunca más salir. La mayoría son negros hispanos. 21 de febrero, año 1991. Dillon Reed, una de las empresas más antiguas de inversión, aportó en Cornell Corrections, esencialmente financiando la creación de la industria de las prisiones privadas. La guerra contra las drogas y su sentencia mínima obligatoria, 10 años de cárcel, alimenta una explosión en la población carcelaria estadounidense. La construcción y la gestión de los nuevos establecimientos penitenciarios se están convirtiendo en un grandísimo negocio para la industria de la construcción. Cuanto más presos hay en el sistema, mayores son el valor de las acciones de las empresas implicadas que cotizan en Wall Street. Por ejemplo, en 1996, cuando Cornell salió a bolsa, sus acciones valían $24.24 por cama. Esto significa que por cada contrato que Cornell llegó a cerrar al albergar a un preso, sus acciones subieron el valor en un promedio de $24.261. No debería de extrañarnos que un preso condenado a 20 años en la cárcel tiene un flujo de caja de 20 años asociado a su encarcelamiento en lugar de uno con un periodo de encarcelamiento muchísimo más corto o uno con derecho a libertad condicional. Esto significa que el gobierno de Estados Unidos ha creado un número significativo de intereses privados, empresas de inversión, bancos, abogados, arquitectos, empresas constructoras, promotores, inmobiliarios, banqueros, académicos, inversores, que tienen un interés personal monetario en aumentar la población carcelaria y mantener a la gente tras las rejas el mayor tiempo posible. Piénsenlo.
Por favor. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente por qué hay más de 2,5 millones de presos en los Estados Unidos. Quizás porque el control de armas es demasiado liberal, entonces al haber tanta arma y más criminalidad, por miedo de que te hagan algo, tú te vas preparado hacia la mínima defensa, entonces por lo cual hay criminalidad, juntar con la pobreza y el acceso rápido a armas, se combina mucha violencia. Porque la ley es más dura, por lo menos que aquí en España. Yo creo que la situación en Estados Unidos tampoco está para tirar cohetes y la gente tiende a delinquir y por eso yo creo que hay más encarcelados. Lisa se ha convertido en una cara internacionalmente reconocida por su cobertura del caso del asesinato de Trayvon Martin. ¿En qué se diferencia el caso de Martin de los demás? ¿Lisa? Durante los últimos 15 años he estudiado cada caso connotado en Estados Unidos y también varios casos internacionales. Y cuando analicé por primera vez el caso de Trayvon Martin, esperaba que fuera otro lamentable caso más que estudiaría detalladamente y que cuando terminara simplemente pasaría a otro caso. Pero me di cuenta de que este era diferente. Era un caso de importancia, un caso que marcó a nuestro país. Millones de personas se manifestaron en las calles, firmaron peticiones en Internet, como las de Change.org, publicaron en Facebook y Twitter no solo estadounidenses, sino personas de todo el mundo, y los medios internacionales le dieron cobertura. ¿Por qué todo esto? Pues porque refleja un problema profundo del que todos estaban conscientes y que todavía existe en Estados Unidos, es decir, el racismo. Portar armas y las leyes de legítima defensa provocan mucha violencia en Estados Unidos. Lo que más me chocó fue que el veredicto terminó siendo terriblemente injusto y que la Fiscalía procedió de manera muy inepta. No prepararon a sus testigos, no presentaron la mejor evidencia que tenían, no armaron un caso coherente para el jurado, como los fiscales hacen siempre. Así que, cuando el juicio terminó, no pude quedarme sin saber lo que había ocurrido. Tenía que llegar al fondo de esta injusticia. Mucha gente siente que esto fue una injusticia, al igual que yo. Pero como sabemos, sentir algo no basta. Hay que tener evidencia y hechos como respaldo. Así que entrevisté a testigos, conversé con los abogados del caso, conversé con un miembro del jurado que me dio su versión y lo que me contó fue de verdad chocante. En fin, mi objetivo era demostrar que había ocurrido una injusticia y que la gente tenía que saber lo ocurrido exactamente para evitar que tales injusticias se repitan. Fíjense lo que dijo Conrad Black, uno de los hombres más poderosos de los años 90 y también propietario de uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, The Hollinger International. Los fiscales de Estados Unidos le están carcomiendo el alma a la República estadounidense. Son un peligro para todos. ¿Cómo ha cambiado el sistema legal de Estados Unidos desde el 11S? ¿Lisa? Esa es una pregunta muy importante. Uno de los problemas más importantes del caso de George Zimmerman y de otros casos similares guarda relación con una de las leyes de legítima defensa, conocida en la prensa como Stand Your Ground, que significa proteger su posición. Estas leyes fueron promulgadas en parte como respuesta a los atentados del 11S para calmar el miedo de la población, porque sentía que la policía no podía protegerla y que tenía que defenderse por sí misma. Así que expandieron la ley para portar armas y sobre legítima defensa. La ley sobre legítima defensa establece que uno tiene primero la obligación, si es que existe la posibilidad, de evitar o huir de cualquier situación de peligro sin agredir a nadie. La ley Stand Your Ground, o proteger su posición, cambia radicalmente eso en más de la mitad de los estados de Estados Unidos. Esta ley plantea que si estás en un lugar público donde tienes derecho a estar y te sientes en peligro, tienes el derecho de sacar tu arma y disparar. Por esto es que muchas personas llamamos esta ley Dispara Primero, porque fomenta la violencia. Como resultado de esta ley, en Estados Unidos han muerto muchas personas. Hay varios aspectos que la gente ignora, como el que uno tiene que tener motivos legítimos para sentirse en grave peligro de daño físico o de muerte. En la práctica, ni siquiera se investigan las circunstancias cuando la defensa invoca esta ley para justificar un disparo. Y si se los llega a investigar, por lo general se los absuelve. Por eso creo que este tipo de leyes son una idea terrible y provocan más violencia, de la cual han sido víctimas niños y adolescentes como Trayvon Martin o Jordan Davis. Mi objetivo es crear conciencia con la esperanza de que estas leyes se deroguen.
Durante la presidencia de Clinton, la población carcelaria en los Estados Unidos se incrementó de 1 a 2 millones de personas. La administración Clinton tomó el trabajo de los presidentes Nixon, Reagan y Bush padre y promovió de forma agresiva la expansión y la ejecución de la guerra contra las drogas con una pasión que era difícil de entender, a menos y hasta que uno se diera cuenta de que el sistema financiero estadounidense era profundamente dependiente de entre 500.000 millones y $1 billón anuales de dinero sucio. La globalización de las empresas, un déficit cada vez agudo y las burbujas inmobiliarias necesitaban atraer grandísimas cantidades de capital. Y para poder atraer el capital financiero, se necesita tener un sistema capitalista que permite el lavado de miles de millones de dólares obtenidos de la delincuencia organizada y de la maquinaria de guerra. Les pongo un ejemplo. Septiembre, año 1996, Washington Heights, en Nueva York. El pub de Coogan, el barrio controlado por la mafia dominicana. Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano Simon Díaz y Pablo Espinal, los dos blanqueadores de dinero, estaban recaudando fondos para el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que asistió en persona al acto. Ambos tienen número NADIS. Ahora, escúchame bien. Los números NADIS se emiten para identificar de forma anónima a los grandes traficantes de drogas y a los sospechosos del lavado de dinero. Hagamos una pregunta. ¿Es posible que el FBI y la DEA americana no supieran que las personas que estaban recaudando dinero para el posterior Premio Nobel de la Paz Al Gore tienen número NADIS y una historia de violencia? Para cualquier ser pensante, la respuesta debería ser un no rotundo. Obviamente la DEA y el FBI sabían exactamente quiénes eran los dos tipos que rodeaban al vicepresidente y el Premio Nobel de la Paz, Al Gore. La doble moral yanqui no tiene límites. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente si Estados Unidos es un país racista y por qué opina así. No creo que sea ahora mismo racista, es decir, posiblemente antes sí, pero imagino que habrán ido avanzando como todos. No considero que sea racista, es decir, el hecho de que posiblemente una gran índice de criminalidad sea de raza afroamericana venga porque hayan sido quizás un pueblo más reprimido en ese país, pero no quiere decir que sean racistas, simplemente ya ahora mismo están avanzando. De hecho, es de que hay un presidente afroamericano, con eso quiere decir que están rompiendo barreras. Yo creo que ahora ya no son tan racistas. De hecho, tienen un presidente negro. O sea, muy racistas. Otra cosa es que hace años sí lo fuesen, pero actualmente yo creo que han cambiado bastante. No, yo creo que no. Hay mucha diversidad y no creo que sea un país racista. ¿Qué nos dice esto acerca de Estados Unidos cuando algunos de los mayores beneficiarios del actual sistema penal son también algunas de las más grandes corporaciones cuyas acciones se cotizan en Wall Street? Lisa. Es realmente preocupante que empresas privadas sean dueñas de una parte importante de las cárceles en Estados Unidos y que tengan recursos para presionar al Congreso y a los legisladores estatales para mantener la alta tasa de encarcelamiento, ya que si reducen la cantidad de personas tras las rejas, los ingresos de estas empresas disminuyen. Por lo tanto, existen conflictos de intereses que impiden cualquier intento de reducción de la población carcelaria. En Estados Unidos se encarcela a más gente que en cualquier otro país del mundo, y más que en cualquier país en la historia. Y lo peor es que esta postura no da resultados. Es excesivamente costosa, destruye barrios, destruye familias
Y las personas que pasan largo tiempo tras las rejas no se rehabilitan, sino que se vuelven criminales más violentos. Muchos reinciden tras salir de la cárcel y terminan nuevamente tras las rejas. Eso es algo que los contribuyentes terminamos pagando. Es decir, se trata de un sistema que no funciona. Cambiamos del tema. La epidemia de crack que devastó las comunidades más pobres de los Estados Unidos en los años 80, enviando a cientos de miles de personas pobres a la cárcel. Estas personas ahora, clasificadas como criminales, perdieron su derecho al voto. ¿Estoy imaginando cosas? ¿Soy paranoico? ¿Lisa? El encarcelamiento masivo en Estados Unidos empezó a comienzos de la década de 1980, bajo el gobierno de Ronald Reagan, ya que en esa época hubo un gran aumento del consumo de cocaína y crack, y muchos estadounidenses tenían miedo. Por eso se promulgaron leyes draconianas muy duras que establecen sentencias rigurosas. Así fue como muchos chicos afroestadounidenses terminaron encarcelados con sentencias larguísimas por consumo de drogas, 10, 20, 30 años, incluso cadena perpetua por posesión y distribución de crack, mientras que por la cocaína en polvo usada más típicamente por los blancos, las condenas son más cortas. Estamos liderando un movimiento que busca poner fin a eso y hacer que las condenas sean más justas. Fíjense lo que dijo Frank Trippett, editor de la revista Time en los años 80. En su incesante lucha contra los índices de criminalidad más altos del mundo, Estados Unidos imita las sentencias penales más largas entre los países industrializados del Occidente. En agosto de 1996, Catherine Austin Fitts, ex subsecretaria de Vivienda bajo el gobierno de Bush padre, publicó un mapa que mostraba el patrón de ejecuciones de hipotecas unifamiliares o sobre casas embargadas en sur central de Los Ángeles. Cuando uno mira el mapa, todos estos embargos hipotecarios estaban justo en el corazón de la zona donde se había producido la epidemia de cocaína, crack. Durante la década de 1980, decenas de miles de familias afroamericanas de clase media asalariada con hipotecas perdieron sus hogares, perdieron todo. ¿Por qué? Hubo tiroteos, el deterioro general del vecindario, los traficantes de crack se convirtieron en vecinos, los hijos morían acribillados a balazos en medio de una guerra de bandas criminales o ingresaban a la cárcel por el tráfico de drogas. Para no hundirse de todo, las familias afroamericanas de clase media-baja dejaban sus casas y se marchaban sin más. La casa en que vivían y que tenían una hipoteca de $100,000, o la vendían por $40,000 o la perdían porque nadie, absolutamente nadie quería comprarla. Después, alguien venía y compraba miles de hogares por el 20% de su precio real inmediatamente después de la epidemia de crack. ¿Quieren saber quiénes son estos alguien? Bank of America, JP Morgan, Chase Manhattan Bank. Así que el modelo económico es el mismo que siempre ha aplicado la élite gobernante. Utilizar el dinero de la gente pobre para robarle su tierra. Haz que la gente pobre compre drogas, usando su propio dinero. Y después usa ese dinero para traer más drogas, para liquidar el valor de la propiedad. Y después compra esa propiedad. Lo mismo ha sucedido en todo el país, y no solo ahora, sino siempre. Por ejemplo, en 1967, después de los disturbios de Detroit, se convirtió en la política del gobierno de Estados Unidos que no más de un cuarto de la población de cualquier ciudad importante debe ser minoría. Lo llaman la desconcentración espacial, que a mí realmente me suena nazi. ¿Se puede hacer algo para cambiar este sistema tan mal estructurado, Lisa?
En la segunda mitad de mi libro hablo sobre los 3 problemas que provocaron el desenlace del caso de Trayvon Martin y otros similares. Me refiero al fichaje racial en Estados Unidos, lo permisivo de nuestras leyes para aportar armas y la ley Stand Your Ground, proteger su posición. Las leyes fueron hechas y de la misma forma pueden ser deshechas. Por eso tenemos mucho que hacer en nuestro país con las leyes para aportar armas y referentes a los permisos, la seguridad, la capacitación de las personas que las portan y prevenir que personas con problemas mentales o emocionales tengan acceso a las armas. La ley proteger su posición, como dije antes, tiene que derogarse. Y aunque el problema del fichaje racial puede mitigarse mediante legislación, es realmente un problema cultural. La mayoría creemos no ser racistas, pero al tomar el test psicológico, muchos nos sorprendemos de los prejuicios que aún tenemos en contra de otra gente. Hoy hemos hablado con la abogada Lisa Bloom, autora del famosísimo libro Nación de Suspicaces. No hay tiempo para más. Lisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Que tengas un excelente día. Estados Unidos tiene un 25% de la población mundial encarcelada, con solo el 5% de la población mundial. Un país entero detrás de las rejas. El aumento de la violencia, la aglomeración extrema, el uso desenfrenado de drogas y guerra de pandillas, combinada con instituciones con intereses financieros creados para mantener a la gente tras las rejas el mayor tiempo posible. Todo eso ha llevado al sistema al borde de un abismo. Los estadounidenses no son siervos, como predijo Hayek en Camino de Servidumbre. Los siervos tienen derechos tradicionales y obligaciones que estaban explicados detalladamente. Los estadounidenses son esclavos legales, que pueden ser fácilmente despojados de todos los derechos de ciudadanos en cualquier momento, encarcelados o confinados de muchísimas formas, en cualquier momento, en cualquier grado, por la policía, por los jueces, por los médicos, burócratas, universitarios, etc. Los que se encuentran dentro de las cárceles miran hacia afuera, a través de sus barrotes, y la imagen de cómo sería estar cerca de una montaña majestuosa, ya que al mismo tiempo uno se ve agradecido por la magnanimidad de sus pastos y la generosidad de sus laderas. Y aún así, uno nunca puede ver dónde está sentado bajo la sombra de un sueño inalcanzable. Y siempre la misma pregunta: ¿existe la esperanza? ¿Existe? Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.